una mujer llamada Lucia crió a su hijo adoptivo sola y enfrentó muchos desafíos, pero en lugar de recibir gratitud de parte del hijo, recibió insultos y palabrotas durante la boda de él años después. Sin embargo, su reacción dejó al hijo extremadamente sorprendido. Lucia, con sus 60 años, emanaba una fuerza y vitalidad que contrastaban con su edad. Sus ojos, aún llenos de brillo, guardaban la historia de una vida rica en experiencias y marcada por un amor profundo. El amor por Enrique, el hijo que adoptó cuando él tenía solo 10 años de edad. Junto a su esposo, Roberto, Lucia construyó un hogar armonioso y acogedor. Sus caminos se cruzaron en una empresa donde ambos trabajaban, en sectores distintos. Roberto, con su belleza radiante y su personalidad cautivadora, era el centro de atención, especialmente entre las mujeres. Lucia, desde el primer día, se vio irremediablemente atraída por él. En una fiesta promovida por la empresa, el destino conspiró para acercarlos. Entre conversaciones animadas y risas sueltas, descubrieron que compartían la misma edad, una coincidencia que los acercó aún más. La química entre ellos era notable y evidente para todos los que los observaban. Días después, Roberto, incapaz de contener sus sentimientos, confesó su pasión por Lucia. Ella, que también nutría un amor profundo por él, no dudó en corresponder. A partir de ese momento, iniciaron un noviazgo que desbordaba amor, complicidad y respeto mutuo. La relación de Lucia y Roberto florecía cada día. Roberto, con su naturaleza tranquila y serena, era el complemento perfecto para Lucia, que era más extrovertida y animada. Las peleas eran raras, y la complicidad entre los dos era evidente en cada gesto y palabra. Un año después de iniciar el noviazgo, él decidió que era hora de llevar la relación al siguiente nivel. Planeó una cena romántica en un restaurante acogedor, con la intención de pedir a Lucia en matrimonio. El nerviosismo se apoderaba de él, pero la certeza del amor que sentía por ella lo impulsaba. Durante la cena, entre risas y conversaciones animadas, Roberto finalmente decidió armarse de valor. Se arrodilló frente a Lucia, con un anillo de compromiso en las manos, y le pidió matrimonio. La emoción era tal que las lágrimas brotaron en sus ojos. Lucia, sorprendida y radiante de felicidad, dijo sí, sin dudar. La boda de Lucia y Roberto fue la celebración del amor que los unía. La ceremonia, elegante y emotiva, contó con la presencia de familiares y amigos que compartieron la alegría de la pareja. La fiesta que siguió estuvo llena de música, baile y mucha animación, marcando el inicio de un nuevo capítulo en la vida de ambos. 2 meses después de la boda, una sombra comenzó a cernirse sobre su felicidad. El comportamiento de Roberto, que antes era tan tranquilo y amoroso, se transformaba drásticamente. Se ausentaba cada vez más, justificándose con largas horas extras en el trabajo. Con cada día que pasaba, su actitud se volvía más distante y fría, dejando a Lucia confundida y herida. Preocupada por el cambio repentino en su esposo, Lucia intentó conversar con él. Le pidió a Roberto que llegara más temprano a casa para cenar al día siguiente, pero él respondió bruscamente, pidiéndole que se callara y no lo molestara. El clima entre los dos se volvía cada vez más pesado, y la felicidad que antes rebosaba en el hogar ahora parecía haber desaparecido. Con el paso de los meses, la situación empeoraba aún más. Lucia, sintiéndose cada vez más sola y desamparada, decidió tomar una medida drástica. Renunció a su trabajo. Creía que dedicando más tiempo al cuidado del hogar y a la relación con Roberto, podría recuperar la felicidad perdida. Han pasado meses desde que Lucia tomó la difícil decisión de renunciar a su trabajo. La esperanza de recuperar la felicidad junto a Roberto se desvanecía cada día. Las peleas eran constantes, el diálogo se volvió casi imposible y la frialdad de Roberto era cada vez más evidente. En medio del dolor y la soledad, tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Decidió adoptar a un niño. Enrique, un niño de 10 años con ojos llenos de esperanza y una sonrisa cautivadora, llegó a su vida como un rayo de sol en un día nublado. Lucia siempre había soñado con tener hijos, pero la infertilidad le había impedido cumplir ese deseo. Roberto, consciente de la frustración de su esposa, nunca había mencionado el tema. Con la esperanza de avivar el amor en su esposo y construir una nueva familia, creía que la adopción de Enrique sería la solución perfecta. Con la llegada de Enrique, la casa se iluminó. El niño, con su energía contagiosa y un afecto genuino, trajo alegría y ligereza al ambiente. Lucia se dedicaba al nuevo hijo con todo el amor y cariño que brotaban de su corazón. Creía que, con el tiempo, Roberto se encariñaría con Enrique y que la unión familiar sería el camino hacia la reconciliación. Sin embargo, para su tristeza, el efecto que esperaba no se materializó. Roberto, en lugar de acercarse a su esposa y su hijo adoptivo,
se alejó aún más. Se ausentaba con frecuencia, inventando excusas cada vez más débiles. La indiferencia de Roberto era como un puñal en el corazón de Lucia, que se sentía cada vez más sola y desamparada. A pesar de la distancia emocional que los separaba de Lucia, Roberto decidió hacer un gesto que la sorprendió: registró a Enrique con su apellido, asegurando que el niño tuviera acceso a todos sus derechos y beneficios. Lucia, a pesar de estar herida por la indiferencia de su esposo, vio en ese acto una señal de esperanza y un indicio de que Roberto aún sentía algo por ella y por su hijo adoptivo. Sin embargo, esa esperanza se desvaneció nuevamente. Roberto seguía distante, tratándola con frialdad. Aunque jugaba con Enrique y lo llevaba de paseo, su actitud hacia su esposa permanecía igual. Lucia, cada vez más desconfiada de la repentina cambio en el comportamiento de su esposo, decidió investigar lo que estaba sucediendo. 2 días después, siguiendo discretamente a Roberto, descubrió la verdad que tanto temía. Él estaba teniendo un romance con otra mujer. Lucia presenció la escena devastadora de su esposo besando a una mujer que nunca antes había visto, en plena luz del día. El dolor de la traición la golpeó como un golpe brutal, dejándola sin aliento. Lágrimas brotaron de sus ojos mientras observaba la escena, incapaz de creer lo que veían sus ojos. La imagen de Roberto con otra mujer era como una pesadilla hecha realidad, destruyendo la poca esperanza que quedaba en su corazón. Al día siguiente, aún afectada por el dolor de la traición, Lucia decidió investigar más sobre la mujer con la que Roberto estaba teniendo un romance. A través de investigaciones discretas, descubrió que se llamaba Joan. La ira y la indignación crecían en su interior, impulsándola a enfrentarse a Roberto sobre lo que había presenciado. En una conversación tensa y llena de emociones, Lucia finalmente enfrentó a Roberto con la verdad. Con el corazón latiendo con fuerza en el pecho, le preguntó sobre su romance con Joan. Para su sorpresa y dolor, Roberto no esquivó la pregunta. Con frialdad e indiferencia, él confirmó la traición, admitiendo que estaba involucrado con Joana desde hacía algún tiempo. Sus palabras resonaron como un golpe brutal en el corazón de Lucia. La confirmación de la traición era como una pesadilla que se hacía realidad, destruyendo la imagen que tenía de su esposo y del futuro que juntos habían construido. Pero el dolor no fue la única emoción que la invadió. La revelación de Roberto también despertó en ella un sentimiento de indignación y furia. ¿Cómo podía haber hecho eso con ella? ¿Cómo podía haber traicionado su confianza y su amor? En medio de la ira y la tristeza, decidió tomar una difícil decisión. Exigió el divorcio. Ya no había lugar para Roberto en su vida ni en su hogar. La traición había destruido la base de su relación, y el dolor era demasiado profundo para superar. Al comunicar su decisión a Roberto, Lucia lo sorprendió al exigirle que pagara pensión alimenticia para Enrique. Le recordó que, al inscribir al niño con su apellido, había asumido la responsabilidad de cuidarlo, tanto financieramente como emocionalmente. Roberto, inicialmente reacio, acabó cediendo a la presión de Lucia. Aceptó pagar una pensión mensual para Enrique, pero su actitud permaneció fría y distante. Con el paso de los días, el dolor de la traición se fue atenuando, pero la cicatriz en el corazón de Lucia nunca desaparecería. Se dedicó a cuidar de Enrique, rodeándolo de amor y cariño para que no se viera afectado por la situación. Al mismo tiempo, tomaba las medidas necesarias para finalizar el divorcio. Después de semanas de negociación y trámites burocráticos, los papeles del divorcio fueron finalmente firmados. Roberto, cumpliendo su promesa, se comprometió a pagar una pensión alimenticia mensual para Enrique. A pesar del dolor y la amargura, Lucia sintió un alivio al haber cerrado un ciclo tan doloroso en su vida. Enrique, aún sin entender completamente la situación, cuestionaba la ausencia de su padre. Lucia, muy emocionada, explicó a su hijo que Roberto había dejado la casa porque su matrimonio ya no funcionaba desde hacía tiempo. Intentó minimizar el dolor de la separación, pero Enrique no pudo contener las lágrimas. A pesar de la tristeza por ver partir a su padre, Enrique guardó en su memoria los momentos felices que habían compartido. Los abrazos, las risas, las conversaciones, todo eso quedaría grabado para siempre en su corazón. Sabía que, aunque estuviera lejos, Roberto seguiría siendo su padre y que el amor que sentía por él nunca disminuiría. A pesar de su personalidad distante y fría, Roberto siempre fue un hombre generoso. Nunca le gustó ahorrar, y siempre proporcionaba a Lucia todo lo mejor. Durante el matrimonio, nunca tuvo que preocuparse por el dinero, ya que Roberto se encargaba de todos los gastos y siempre buscaba satisfacer sus deseos y necesidades. Sin embargo, después del divorcio, la situación cambió drásticamente. Para sorpresa de Lucia,
los pagos de la pensión alimenticia de Enrique comenzaron a retrasarse con frecuencia. Cada mes que pasaba, la espera se volvía aún más angustiante y su frustración aumentaba. No podía entender el motivo de los retrasos. Roberto siempre había sido responsable con sus finanzas y nunca había mostrado interés en ahorrar. De hecho, era lo contrario. Le gustaba ostentar y tener acceso a lo mejor que la vida podía ofrecer. Ante esta nueva realidad, Lucia se encontraba en una encrucijada. Podría entrar en conflicto con Roberto, exigiendo el estricto cumplimiento del acuerdo de divorcio y luchando por los derechos de Enrique. Sin embargo, esta actitud podría generar aún más tensión y desgaste emocional, además de poner en peligro la relación de Roberto, que ya estaba debilitada con su hijo. Después de pensar cuidadosamente, Lucia tomó una decisión difícil, pero que consideraba la mejor para todos. Decidió no pelear por la pensión. Sabía que Enrique necesitaba un ambiente tranquilo y amoroso para desarrollarse, y que las peleas y disputas legales solo lo perjudicarían. Con el corazón apretado, pero con la certeza de que estaba haciendo lo correcto, Lucia asumió la responsabilidad total de los gastos de Enrique. 6 años pasaron desde el divorcio, y Enrique, el niño que Lucia adoptó con tanto amor y cariño cuando tenía 10 años, ahora se había convertido en un adolescente. Con cada día que pasaba, la relación entre madre e hijo se volvía más compleja y desafiante. El niño que antes estaba lleno de alegría y cariño se transformaba en un joven rebelde y distante. Los cambios en el comportamiento de Enrique eran cada vez más preocupantes. Se negaba a seguir las reglas de la casa, desobedecía a Lucia con frecuencia y se involucraba en peleas y confusiones en la escuela. La situación llegó a un punto crítico cuando comenzó a agredir físicamente a Lucia. Los insultos verbales se volvieron comunes y la rutina en casa se volvió insoportable. Lucia, que siempre se había dedicado en cuerpo y alma a cuidar de Enrique, se sentía impotente y desesperada. No comprendía la razón detrás de los cambios en su hijo y se preguntaba si había fallado en su misión como madre. A pesar de las dificultades, nunca abandonó a Enrique. Continuó invirtiendo en sus estudios, creyendo que la educación sería la clave para su futuro. Con mucho esfuerzo y dedicación, Enrique logró ingresar a una buena universidad un año después de terminar la escuela secundaria. Lucia esperaba que esto fuera un hito en la vida de Enrique y una razón para que él se sintiera agradecido por todo lo que ella había hecho por él. Sin embargo, su esperanza desapareció rápidamente. A pesar de las oportunidades que la vida le brindaba, Enrique nunca reconoció los esfuerzos de su madre y continuó tratándola con desdén e ingratitud. Pasaron algunos años y Enrique se graduó en pedagogía y pronto consiguió un buen trabajo en el área. En un día inesperado, regresó a casa con una mirada diferente. Se acercó a Lucia con el corazón apretado y se disculpó por todas las ofensas y agresiones que había cometido contra ella a lo largo de los años. Reconoció sus errores y expresó un profundo arrepentimiento por haber herido a la mujer que tanto lo amaba. Lucia, aún con las heridas abiertas en su memoria, escuchó sus palabras con cautela. Sentía una mezcla de emociones. Por un lado, la alegría de ver a su hijo finalmente asumiendo la responsabilidad de sus acciones, y por otro, la desconfianza de que sus disculpas pudieran ser solo una fachada para ocultar otras intenciones. Luego, Enrique sorprendió a Lucia con otra revelación. Había conocido a una mujer llamada Lorrana y estaba enamorado. Llevaban varios meses saliendo y planeaban casarse pronto. Con los ojos brillantes y una sonrisa sincera, Enrique pidió la bendición de su madre para el matrimonio y luego la sorprendió con una solicitud aún más inesperada. Necesitaba la ayuda de Lucia para los preparativos de la ceremonia. A pesar de la desconfianza que aún albergaba en su corazón, Lucia no tuvo el coraje de negarle el pedido a su hijo. Lo amaba y deseaba su felicidad, aunque eso significara renunciar a sus reservas. Con un cheque en mano, entregó la cantidad que Enrique solicitó, deseándole felicidad en su nueva vida junto a Lorrana. Enrique agradeció la generosidad de su madre y se despidió con un abrazo fuerte. En el fondo de su corazón, Lucia se sentía triste y confundida. Las disculpas de Enrique sonaban sinceras, pero ella no podía librarse de la sensación de que algo no estaba bien. Después de pedir ayuda financiera para la boda, Enrique se despidió de Lucia y salió de casa, afirmando que se dedicaría por completo a los preparativos de la ceremonia con Lorrana. Al día siguiente, Lucia recibió una llamada inesperada de su hijo. Con un tono apresurado, él le informó la fecha y el lugar de la boda,
pidiéndole que no llegara tarde en el gran día. Sorprendida por la prisa de Enrique, Lucia cuestionó si antes de la ceremonia habría un almuerzo o una reunión familiar para que ella pudiera conocer mejor a Lorrana y su familia. Resaltó la importancia de que ambas familias se reunieran antes de la boda para presentarse y estrechar lazos. Al escuchar la sugerencia de Lucia sobre un almuerzo para conocer a Lorrana y su familia, Enrique sonrió con un aire misterioso. Explicó que, desafortunadamente, el almuerzo y la reunión familiar no serían posibles, ya que los padres de Lorrana eran personas extremadamente ocupadas con sus compromisos profesionales y sociales. Lucia, aún desconfiada, cuestionó la respuesta de Enrique. Argumentó que, a pesar de la agenda agitada, era común que las familias se reunieran antes de la boda para conocerse. Deseaba hablar con Lorrana y sus padres para entender mejor la familia que su hijo estaba construyendo. Enrique, aparentemente tranquilo pero con un tono de impaciencia en su voz, reiteró que la reunión familiar no sería posible. Aseguró que Lucia tendría la oportunidad de conocer a Lorrana el día de la boda, y que no había necesidad de preocuparse por ello antes de la ceremonia. La conversación terminó con un ambiente tenso y incómodo. Al día siguiente, aún con la mente inquieta y llena de dudas, Lucia decidió tomar el control de la situación. Llamó a Enrique y, con voz firme, preguntó por Lorrana. Reiteró su deseo de conocer a la futura esposa de su hijo antes de la ceremonia, para poder conversar y conocerse mejor. Enrique, inicialmente, trató de evadir la situación con excusas. Dijo que Lorrana estaba muy ocupada con los preparativos de la boda y que no tendría tiempo para encontrarse con Lucia antes de la ceremonia. Sin embargo, Lucia no se dejó influir por las justificaciones de su hijo. Argumentó que la agenda de Lorrana podría ajustarse y que, si realmente estaba interesada en construir una relación con la familia de Enrique, encontraría tiempo para conocerla. Después de 2 semanas de espera tensa y llena de incertidumbre, finalmente llegó el gran día, la boda de Enrique y Lorrana. Lucia, aún con el corazón apretado por dudas y temores, se preparaba para conocer a la futura nuera y su familia. La ceremonia se llevaría a cabo en un lujoso salón de eventos, con una decoración impecable y un ambiente festivo en el aire. Al llegar al lugar de la ceremonia, Lucia se dirigió con una sonrisa en el rostro hacia los padres de Lorrana, ansiosa por finalmente conocerlos y estrechar lazos con la nueva familia que su hijo estaba construyendo. Sin embargo, antes de que pudiera alcanzarlos, una mano firme la sujetó por detrás, impidiéndole avanzar. Sorprendida y desconfiada, se volvió y encontró a Enrique, con una mirada seria y preocupada en sus ojos. «¿A dónde vas, mamá?», preguntó en voz baja, con un tono de urgencia en su voz. Lucia, sin entender el motivo de la pregunta, respondió con naturalidad: «Voy a saludar a los padres de Lorrana, hijo. Aún no he tenido la oportunidad de conocerlos antes». Al escuchar las palabras de Lucia sobre ir a saludar a Lorrana y a sus padres, Enrique sintió un escalofrío recorrer su espalda y su corazón comenzó a latir con fuerza. Con un tono de voz que intentaba sonar natural pero que ocultaba la agitación interna, cuestionó a Lucia: «Mamá, ¿por qué necesitas saludar a la familia de Lorrana? No es necesario». Lucia, sorprendida por la reacción de su hijo, respondió con una sonrisa: «Pero Enrique, es una boda. Es normal que conozca a los padres de la novia antes de la ceremonia. Es un gesto de educación y respeto». Enrique, cada vez más nervioso, insistió: «Mamá, por favor, no lo hagas. No es necesario. La ceremonia comenzará pronto». La insistencia de Enrique y su comportamiento extraño despertaron la desconfianza de Lucia. Lo observó con atención, buscando pistas en sus ojos y en sus palabras. Algo no estaba bien. Enrique argumentó que la familia de Lorrana era extremadamente influyente y que Lucia, con su origen humilde, no encajaría en su mundo. Insistió en que la unión con Lorrana era una oportunidad única para el de ascender socialmente y asegurar un futuro próspero para ambos. Lucia, cada vez más desconfiada de las palabras de su hijo, cuestionó: «Pero Enrique, ¿cómo puedes casarte con alguien a quien apenas conoces? ¿Y cómo puedes pedirme que acepte un matrimonio falso, sabiendo que eso me duele profundamente?» Enrique, sin saber cómo responder a la pregunta de su madre, desvió el tema. Comenzó a hablar sobre las diferencias culturales entre las familias, afirmando que el mundo de Lorrana era completamente diferente al suyo. Dijo que Lucia no entendería las costumbres y valores de la familia de Lorrana y que su presencia en la boda podría causar problemas y vergüenza. Mientras Lucia escuchaba las palabras de Enrique, sus ojos recorrían el salón de fiestas, buscando cualquier señal que confirmara sus sospechas. De repente, su mirada se posó en una figura familiar que la dejó aturdida: Roberto, su exmarido. Con el corazón latiendo con fuerza en el pecho y la mente llena de dudas,
observó a Roberto acercarse a Enrique. No sabía qué esperar, pero sentía un nudo en el estómago y una creciente aprensión. Al acercarse a Lucia, Roberto la saludó con una sonrisa cínica y un tono burlón. «Felicitaciones por la boda de tu hijo, Lucia», dijo mientras la observaba de arriba abajo con una mirada crítica. «Finalmente se ha acomodado». Lucia, sorprendida por la presencia de Roberto y su actitud arrogante, respondió con frialdad: «Gracias, Roberto. Espero que sea feliz». Roberto, ignorando la respuesta de Lucia, continuó hablando, esta vez dirigiendo sus duras palabras directamente a ella. «Pero tú, Lucia», dijo con una sonrisa maliciosa, «parece que el tiempo no ha sido amable contigo. Te estás poniendo cada vez más fea y vieja». Las palabras de Roberto cortaron a Lucia como cuchillos. Sintió una ola de ira y humillación recorrer su cuerpo. ¿Cómo podía ser tan cruel e insensible? Enrique, que presenciaba toda la escena, no fue capaz de defender a su madre. Justo después, Enrique se acercó al padre Roberto y le agradeció por haber asistido a la boda, a pesar de la tensa relación que tenían. Roberto, a su vez, devolvió el agradecimiento de su hijo con una sonrisa arrogante y un tono de voz burlón. Parecía divertirse con la situación, como si estuviera viendo un juego de ajedrez donde ya había previsto todos los movimientos. Mientras tanto, Lucia observaba la escena desde la distancia, con el corazón apretado y el alma envuelta en tristeza. Se sentía excluida e ignorada, como si no fuera parte de la vida de su hijo. Al terminar la conversación con Roberto, Enrique se volteó hacia su madre, y con una mirada fría y distante, dijo: «Madre, a partir de ahora, Roberto es mi única familia. Tú ya no formas parte de mi vida». Sus palabras resonaron como un golpe brutal en el corazón de Lucia. No podía creer que su hijo, a quien tanto amaba y había dedicado su vida, pudiera ser tan cruel e insensible. Con lágrimas en los ojos y muy emocionada, preguntó: «Pero, Enrique, ¿cómo puedes decirme eso? Soy tu madre, te amo más que a nada en este mundo». Enrique, impasible ante el dolor de su madre, continuó hablando, revelando un secreto que la dejó aún más devastada: «Los padres de Lorrana creen que estás muerta». La revelación de Enrique fue como un golpe en el estómago para Lucia. Aturdida por las duras palabras de Enrique, apenas podía articular palabras. Muy emocionada y en completo shock, preguntó: «Pero, Enrique, si para la familia de Lorrana estoy muerta, ¿por qué me invitaste a la boda?». Enrique, con una sonrisa sádica en los labios, respondió: «Porque quería que estuvieras aquí, madre. Quería que vieras todo esto con tus propios ojos. Quería hacerte sufrir». Sus palabras resonaron como un rayo en la mente de Lucia. El dolor que sentía era físico y emocional. No podía creer que su propio hijo la sometiera a tanta crueldad. Enrique, divirtiéndose con el dolor de su madre, continuó humillándola. La ridiculizaba, la criticaba y la insultaba, como si fuera nada más que un objeto en sus manos. Roberto, quien observaba la escena con una sonrisa maliciosa, se acercó a Enrique y comenzó a reírse de la situación. Parecía disfrutar del sufrimiento de Lucia, como si estuviera viendo un espectáculo macabro. Lucia se sentía impotente y humillada. No podía defenderse de los ataques de su hijo y su exmarido. Sus ojos se llenaron de lágrimas y su voz se quebró por el dolor. A pesar de sus palabras crueles y su actitud arrogante, Enrique sentía una extraña sensación de calma por dentro. Había logrado lo que quería: humillar a su madre y hacerla sufrir. El dolor de Lucia lo satisfacía y alimentaba un sentimiento de poder y control. Con una mirada arrogante y un tono de voz despectivo, se dirigió a su madre una vez más: «Basta de drama, vieja bruja. Desaparece de mi vida y no vuelvas a buscarme nunca más». Sus palabras cortaron a Lucia como cuchillos, pero en lugar de hundirse en el dolor, sintió una fuerza inesperada brotar en su interior. No permitiría que su hijo la humillara más. Con voz firme y una mirada determinada, respondió: «No te preocupes, Enrique. Haré exactamente lo que quieres. Desapareceré de tu vida para siempre». Sin decir una palabra más, Lucia se dio la vuelta y salió del salón de fiestas, dejando a Enrique y a Roberto atónitos con su actitud. Al mirar hacia atrás, vio la confusión en los ojos de Enrique y una sonrisa se formó en sus labios. 3 semanas habían pasado desde el día de la boda de Enrique, y Lucia todavía se estaba recuperando de las heridas emocionales que él le había infligido. La humillación, el dolor y la traición la habían marcado profundamente, pero era una mujer fuerte y resiliente. Sabía que tenía que seguir adelante y reconstruir su vida. Con la ayuda de algunos amigos, Lucia consiguió un trabajo como recepcionista en un hotel de la ciudad. El trabajo era duro y mal remunerado,
pero era solo el comienzo. Necesitaba mantenerse independiente y cuidar de sí misma. En los primeros días, se sentía perdida y sola. El recuerdo de la boda de Enrique la atormentaba y le costaba concentrarse en el trabajo. Pero poco a poco, se fue adaptando a la nueva rutina y encontrando fuerzas para seguir adelante. Conoció a nuevos colegas de trabajo que la acogieron con cariño y amistad. La escuchaban atentamente cuando contaba su historia y la apoyaban en sus momentos difíciles. Con el paso de los meses, Lucia se dedicó cada vez más a su trabajo como recepcionista en el hotel. Su competencia, simpatía y profesionalismo la destacaron entre los demás empleados, ganándose la admiración de los clientes y la confianza de los gerentes. Su esfuerzo y dedicación no pasaron desapercibidos. En reconocimiento a su excelente desempeño, recibió un aumento de sueldo. La noticia la dejó radiante de felicidad. El aumento significaba que finalmente tendría más holgura financiera y podría comenzar a ahorrar dinero para cumplir sus sueños. Con el nuevo salario, Lucia finalmente pudo pagar todas sus cuentas sin preocuparse. También pudo darse el lujo de comprar algunas ropas nuevas y alimentarse mejor. Sin embargo, lo más importante era la sensación de seguridad que el dinero le proporcionaba. Sabía que ahora tenía un colchón financiero para hacer frente a cualquier imprevisto que la vida le deparara. La conquista del aumento de sueldo fue un hito importante en la vida de Lucia. Se sentía valorada y reconocida por su trabajo, lo que la motivaba aún más a dedicarse y buscar la mejora profesional. Lucia también aprovechó la oportunidad para retomar algunos proyectos que había postergado por falta de recursos. Se inscribió en un curso de inglés en línea y comenzó a planificar un viaje para visitar a su hermana que vivía en otro país. Desde el día de la boda, cuando Enrique la humilló cruelmente, no había tenido noticias de su hija. Los recuerdos de ese día aún la atormentaban, pero se esforzaba por seguir adelante y reconstruir su vida. En una tarde tranquila, Lucia estaba en casa, disfrutando de su tiempo libre del trabajo, leyendo un libro en el sofá. La paz de la tarde fue repentinamente interrumpida por el sonido del timbre. Curiosa, se levantó y fue hacia la puerta. Al abrirla, se encontró con una figura inesperada. Enrique estaba de pie, con el rostro abatido y los ojos tristes. Sus ropas estaban sucias y rasgadas, y parecía haber pasado por malos momentos. Lucia se sorprendió por la terrible transformación de su hijo. Lo reconoció al instante, pero el Enrique que tenía delante era muy diferente del joven que había criado con tanto amor y cariño. Al abrir la puerta y encontrarse con Enrique, Lucia se sorprendió y vaciló. La última vez que lo vio fue el día de la boda, cuando él la humilló cruelmente. Ahora, él estaba allí, frente a ella, con una mirada suplicante en los ojos. «Mamá, por favor, déjame entrar», imploró Enrique. «Necesito hablar contigo». Lucia lo miró fríamente y respondió: «No puedo dejarte entrar ahora, Enrique. Necesitamos hablar afuera». Enrique bajó la cabeza, derrotado. Sabía que su madre todavía estaba herida, pero necesitaba su ayuda. «Está bien», dijo en voz baja, «pero por favor, escúchame». Sentados en los escalones del porche, Lucia y Enrique comenzaron a hablar. Enrique le contó que su padre, Roberto, tenía graves problemas financieros y necesitaba ayuda urgentemente. Había intentado hablar con Lorrana, su esposa, pero ella se había negado a ayudarlo. Dijo que no me conocía y que iba a cancelar la boda, dijo Enrique, bastante emocionado. «No sé qué hacer, mamá. Estoy desesperado». Sentados en los escalones del porche, Lucia y Enrique continuaron hablando. Enrique, aún afectado por la revelación de los problemas financieros de Roberto, desahogó su corazón con su madre. «Nunca podría haber imaginado que mi padre estuviera pasando por problemas financieros», dijo con voz tensa. «Siempre parecía tener tanto dinero. ¿Cómo pudo pasar esto?» Luego, Lucia, con un tono de voz serio, preguntó a Enrique: «¿Cuánto tiempo hace que tú y tu padre mantienen contacto?» Enrique, desviando la mirada de su madre, respondió titubeante: «Hace un tiempo, mamá, desde que aún estaba en la escuela secundaria, de hecho». Lucia se sorprendió por la revelación. Siempre le había parecido extraño el comportamiento de Roberto hacia Enrique, pero nunca imaginó que hubieran estado en contacto desde tan temprano. Enrique, aún afectado por las revelaciones sobre la situación financiera de Roberto, continuó hablando con Lucia. Con cada palabra, las mentiras y manipulaciones de Roberto se hacían cada vez más evidentes. «Él me decía cosas terribles sobre ti, mamá», dijo Enrique, con la voz baja y vacilante. «Decía que eras culpable de mi pobreza,
que me mantenías atrapado en un mundo de miseria porque no querías que tuviera éxito. Lucia lo miró con los ojos abiertos, incrédula ante las palabras de su hijo. Pero eso no es verdad, Enrique, dijo ella. Siempre hice todo lo posible para darte lo mejor que podía ofrecer. Nunca te faltó nada. Enrique bajó la cabeza, abrumado por la culpa. Sé que hiciste lo mejor que pudiste, mamá, dijo. Pero yo creí las mentiras de mi padre. Me convenció de que eras egoísta y que no me amabas. Las palabras de Enrique golpearon a Lucia como un puñal en el corazón. Nunca imaginó que Roberto tendría la capacidad de envenenar la mente del hijo contra ella de esa manera. ¿Por qué haría eso?, preguntó ella. ¿Por qué quería destruirme? Enrique no tenía respuesta para esa pregunta. Solo sabía que Roberto era un hombre amargado y resentido, que culpaba a Lucia por todos sus problemas. También me dijo que quería mi custodia, continuó Enrique, que tú no me hacías feliz y que merecía una vida mejor con él. Lucia se sintió aún más indignada. Es ridículo, exclamó. Nunca te impediría ver a tu padre. Siempre fuiste libre de hacer tus propias elecciones. Al escuchar las palabras de Enrique, Lucia se quedó en silencio por unos instantes, absorbiendo todo lo que había dicho. Una ola de tristeza y frustración la inundó. No podía creer que Roberto hubiera envenenado la mente del hijo contra ella de esa manera. Lucia sintió un apretón en el corazón. Los recuerdos del día de la boda la asaltaron. La mirada de desprecio de Enrique, las palabras crueles que le había dirigido, y la humillación ante todos los invitados. Sentados en los escalones del porche, Lucia y Enrique continuaron conversando. Con cada palabra, la verdad sobre Roberto se volvía aún más clara. Siempre veía a mi padre usando trajes caros, dijo Enrique, pensativo. Pero luego me preguntaba si los alquilaba, porque nunca tenía dinero para nada. Lucia asintió con tristeza en la mirada. Tu padre siempre tuvo una vida de apariencias, dijo. Enrique frunció el ceño, confundido. Pero si estaba teniendo problemas financieros, ¿por qué nunca me ayudó?, preguntó. Era su hijo. Lucia bajó la cabeza, muy emocionada. Tu padre nunca me pagó la pensión alimenticia, dijo. Siempre encontraba una excusa para no darme el dinero que necesitabas. Enrique se indignó. Esto es horrible, exclamó. ¿Cómo pudo hacerme esto? Enrique se alejó de su madre, aún afectado por la revelación. Empezó a comprender que Roberto era un hombre complejo y lleno de contradicciones. Lucia suspiró, sabiendo que necesitaba ser honesta con su hijo. Tu padre está teniendo problemas financieros, Enrique, dijo, y sabe que te casaste con una mujer rica. Enrique quedó impactado por la revelación. ¿Solo quería usarme?, preguntó, incrédulo. Lucia no respondió, solo miró a su hijo con los ojos llenos de tristeza. Enrique, con la voz aún cargada de dolor, le reveló a su madre cómo conoció a Lorrana. La conocí en la empresa donde trabajaba, dijo. Era la hija del jefe, y pronto quedé encantado por su belleza e inteligencia. Lucia lo observó atontamente, percibiendo la mezcla de sentimientos en sus ojos. ¿Y qué hizo que ella se interesara por ti?, preguntó, curiosa. Enrique apartó la mirada por un momento antes de responder. En realidad, mamá, las cosas no fueron como piensas. Me vi obligado a casarme con Lorrana. La revelación de Enrique golpeó a Lucia como un rayo. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó con la voz tensa. Enrique respiró profundamente y comenzó a contar la verdad. Mi padre contrajo una deuda enorme después de una inversión arriesgada que fracasó, dijo. Desesperado por salvar la empresa y evitar la quiebra, me convenció de casarme con Lorrana. Lucia quedó impactada por la noticia. ¿Pero por qué haría eso?, preguntó, incrédulo. ¿Por qué te pondría en una situación tan difícil? Enrique bajó la cabeza, abrumado por la culpa. Estaba desesperado, madre, dijo él, y pensaba que si me casaba con la hija del jefe, podría conseguir ayuda financiera y resolver sus problemas. Continuó contando su historia, revelando que, después del matrimonio, intentó pedir ayuda a Lorrana para salvar a Roberto de las deudas. Pero, para su sorpresa, ella lo rechazó fríamente, diciendo que no lo conocía y que no lo ayudaría. Me humilló frente a todos, dijo Enrique, con la voz cargada de resentimiento. Me sentí usado y traicionado. Enrique, con la voz aún cargada de emoción, continuó narrando su historia a Lucia. Contó cómo, poco después de ser rechazado por Lorrana, fue despedido de la empresa. Sin trabajo y sin recursos, se vio ante una situación desesperada. No sabía qué hacer, dijo con lágrimas en los ojos. Me sentí solo y sin esperanza. Lucia lo observó en silencio, mientras el apretón en su corazón se intensificaba. Podía ver el dolor y el arrepentimiento en sus ojos, pero, por más que intentara, no conseguía sentir compasión por él. Enrique se acercó a su madre y la abrazó con fuerza, suplicando su ayuda. Madre,
Por favor, ayúdame, dijo, muy emocionado. No sé qué hacer con mi vida. Lucia lo apartó suavemente y lo miró a los ojos. Enrique, dijo con voz firme, te he cuidado solo desde que tenías 10 años. Enrique se quedó en silencio, confundido por las palabras de su madre. Trabajé en 2 empleos formales, además de ocuparme de las tareas del hogar, continuó Lucia. Nunca te faltó nada. Siempre tuviste comida en la mesa, ropa en el cuerpo y un lugar para dormir. Enrique bajó la cabeza, lleno de culpa. Sabía que su madre estaba diciendo la verdad. Siempre había hecho todo lo posible para darle lo mejor. Lucia, con la voz aún cargada de resentimiento, continuó desenmascarando las mentiras y manipulaciones que había sufrido a lo largo de su vida. Se enfrentó a él con la dura realidad que había ignorado durante tanto tiempo. Enrique, dijo con voz firme, desde que estabas en la escuela primaria, solo me has traído sufrimiento. Enrique se quedó en silencio, abrumado por una ola de culpa y arrepentimiento. Sabía que su madre estaba diciendo la verdad. Sus comportamientos rebeldes y la relación tumultuosa con Roberto habían causado mucho dolor a Lucia. Recuerdo los insultos, las agresiones físicas y verbales, continuó Lucia, muy emocionada. Me herías tanto, Enrique. Solo quería amarte y protegerte, pero me rechazabas cada día. Enrique bajó la cabeza, incapaz de mirar a su madre. Se sentía humillado y avergonzado por sus acciones. Pero no sabes lo que mi padre me decía, dijo, tratando de justificarse. Llenaba mi cabeza de mentiras sobre ti, convenciéndome de que eras la culpable de todo lo malo que me pasaba en la vida. Lucia lo miró con incredulidad. ¿Y le creíste?, preguntó con voz sarcástica. ¿Le creíste al hombre que te abandonó y te dejó a merced de la miseria? Enrique apartó la mirada, evitando el enfrentamiento. Era joven e ingenuo, dijo. No sabía en quién confiar. Lucia no se conmovió con su excusa. Tus disculpas nunca han sido sinceras, hijo, dijo. Nada justifica los abusos físicos y verbales que me infligiste. Enrique se sintió presionado por las palabras de su madre. Sabía que ella tenía razón, pero aún así no podía librarse de la culpa que lo consumía. Enrique, dijo Lucia, con voz firme, podrías haber venido a mí y preguntarme si las historias falsas que contaba tu padre eran verdad. Enrique se quedó en silencio, inundado por una ola de culpa y arrepentimiento. Podría haber tenido un diálogo abierto y honesto con su madre, pero prefirió creer ciegamente en las mentiras de Roberto. Pero tú preferiste confiar ciegamente en tu padre, continuó Lucia, bastante emocionada. Preferiste creer que yo era la culpable de todo lo malo que ocurría en tu vida, en lugar de darme la oportunidad de explicarme. Y ahora, después de tanto tiempo, ¿vienes a pedirme perdón?, cuestionó Lucia, con la voz fría y distante. Después de todo lo que me has hecho sufrir. Enrique levantó la cabeza, con los ojos llenos de lágrimas. Sé que cometí errores, mamá, dijo él. Me arrepiento mucho de lo que hice. Quiero tener una oportunidad de empezar de nuevo. Lucia lo miró fijamente, con sus ojos sin expresión. Perdiste esa oportunidad, Enrique, dijo ella, con la voz fría y cortante. Ya no te amo, y ya no tengo ganas de ayudarte. Enrique se quedó impactado por las palabras de su madre. Nunca imaginó que ella pudiera decir algo así. Pero mamá, intentó argumentar, pero Lucia lo interrumpió. Basta, Enrique, dijo ella, con voz firme. Vid, quiero estar sola. Al escuchar las palabras frías y cortantes de su madre, Enrique se sintió invadido por una ola de rabia y frustración. Eres una persona inhumana y sin corazón, gritó él, con la voz cargada de resentimiento. No me amas en absoluto. Lucia permaneció tranquila, a pesar de su furia. No me grites, dijo ella, con voz firme. Simplemente vete. Pero él no la escuchó. Siguió insultándola, acusándola de ser una madre mala y egoísta. Con cada palabra, la ira en sus ojos crecía. De repente, Enrique levantó la mano, listo para golpear a su madre. Lucia retrocedió a tiempo, pero el miedo era evidente en sus ojos. Sabía que su hijo estaba fuera de control. Si no sales de mi casa inmediatamente, llamaré a la policía, dijo ella, con voz firme. Enrique la miró por un momento, con los ojos llenos de odio. Luego, sin decir una palabra, se dio la vuelta y salió de la casa. Lucia se quedó sola, temblando de miedo y tristeza. No sabía qué le deparaba el futuro, pero una cosa estaba clara. Su relación con Enrique estaba definitivamente destruida. Pasaron 2 meses desde la última vez que Lucia y Enrique se vieron. El dolor de la pelea aún estaba fresco en ambos corazones,
pero cada uno seguía adelante con su vida lo mejor que podía. En un día común, sonó el teléfono de Lucia. Era Enrique. Ella vaciló por un momento antes de decidir rechazar la llamada. No quería volver a abrir las heridas del pasado. Más tarde, al revisar su correo electrónico, Lucia encontró un mensaje de Enrique. Explicaba que su padre, Roberto, estaba nuevamente insistiendo en que lo ayudara a resolver sus problemas financieros. Roberto lo amenazaba y presionaba, dejándolo en una situación desesperada. Al leer el mensaje, Lucia sintió una mezcla de emociones. Sabía que Roberto era un hombre manipulador y que no dudaba en usar a su hijo para conseguir lo que quería. Para ella, estaba claro que Enrique estaba sufriendo presión financiera y emocional por parte de su padre. Lucia recordó haber visto una marca morada en el brazo derecho de Enrique 2 meses antes. En ese momento, él había inventado una excusa para explicarla, pero ella sabía que era una señal de violencia doméstica. El dolor en el corazón de Lucia se intensificó. Sabía que Enrique estaba pasando por un momento difícil, pero no podía sentir lástima por él. Recordaba las muchas veces que él la había maltratado y humillado. Las heridas del pasado aún eran muy profundas. Enrique se encontraba en una situación cada vez más angustiante. Su padre, Roberto, adicto a los juegos de azar, acumulaba deudas cada vez mayores sin preocuparse por pagarlas. A pesar de intentar ayudar a su padre como podía, veía como sus esfuerzos eran en vano. Cada día que pasaba, Roberto se hundía más en el vicio, ignorando las consecuencias de sus acciones. Para empeorar las cosas, Enrique había perdido recientemente su trabajo, y con gran dificultad, había conseguido otro, pero con un salario considerablemente más bajo. Sus ingresos apenas cubrían los gastos básicos, y la idea de ayudar a su padre con sus deudas parecía cada vez más lejana. En medio de este caos, Lucia seguía adelante con su vida, tratando de alejarse de los dolorosos recuerdos del pasado. En un día común, mientras estaba en casa, sonó nuevamente su teléfono. Vacilante, contestó la llamada. Era Enrique. Con la voz baja y titubeante, él pidió prestado dinero a su madre. Lucia guardó silencio por unos segundos, procesando la situación. Sabía que Enrique estaba pasando por un momento difícil, pero también recordaba todas las veces que la había herido y humillado. Las heridas del pasado aún estaban frescas, y la idea de ayudar al hijo que tanto le había lastimado la consumía con dudas y resentimientos. Tras una larga reflexión, Lucia tomó una decisión difícil. Declinó la solicitud de Enrique, y con un apretón en el corazón, colgó el teléfono. Luego, bloqueó el número de su hijo. En un día inesperado, Lucia recibió la visita de Ramón, un amigo de Enrique. Llegó a su casa con el semblante abatido y explicó rápidamente el motivo de su visita. Ramón contó que Enrique estaba sumergido en una crisis personal. Las deudas de su padre, Roberto, aumentaban cada vez más, y el rechazo de Lorrana, la mujer a la que tanto amaba, lo había dejado completamente desolado. Abrumado por la presión y el desánimo, Enrique se había vuelto improductivo en el trabajo, lo que resultó en su despido. Sin ingresos y sin perspectivas, se encontraba en un estado de desesperación, sin saber cómo salir de esa situación. Preocupado por su amigo, Ramón imploró a Lucia que reconsiderara su decisión de no ayudarlo. Argumentó que Enrique se arrepentía de sus errores y que solo necesitaba una oportunidad para comenzar de nuevo. Lucia lo escuchó con atención, pero su corazón permaneció endurecido. Las heridas del pasado aún eran demasiado profundas, y no se sentía dispuesta a perdonar a Enrique por las ofensas que le había causado. Entiendo tu preocupación por Enrique, dijo ella con voz firme, pero ya no puedo involucrarme más en su vida. Ha tomado sus propias decisiones a lo largo de su vida y ahora debe enfrentar las consecuencias. Ramón intentó argumentar, pero Lucia se mantuvo firme en su postura. Sabía que Enrique necesitaba aprender de sus errores y que la ayuda que necesitaba no podía venir de ella. Para Lucia, ver a su hijo en esa situación precaria era como tener el corazón destrozado por un cuchillo afilado. La agonía del rechazo y el sufrimiento de él eran evidentes, pero sabía que necesitaba aprender de sus errores, incluso si era de manera cruel y dolorosa. La situación de Enrique era un recordatorio constante de las malas decisiones que había tomado a lo largo de su vida, de la manipulación que había sufrido a manos de Roberto y del dolor que le había causado a su propia madre. Lucia no podía negar el amor que sentía por él, pero tampoco podía olvidar las heridas que le había infligido. A pesar de la compasión que sentía por su hijo, sabía que no podía ayudarlo de la misma manera que antes. Había dedicado años de su vida a cuidarlo y protegerlo, pero sus esfuerzos no habían sido suficientes para evitar que se hundiera en un mar de problemas. Sin embargo, llegó un momento en el que Lucia tuvo que tomar una decisión difícil.
seguir adelante con su vida o aferrarse al pasado y seguir sufriendo por las malas elecciones de Enrique. Optó por el primer camino, por más difícil que fuera. Decidió mantener distancia de Enrique y concentrarse en reconstruir su propia vida, libre de las sombras del pasado. Con el paso de los días, la situación de Enrique empeoraba cada vez más. Las deudas de su padre, Roberto, lo consumían, y la falta de empleo lo dejaba sin perspectivas de futuro. Con cada día que pasaba, se hundía más y más en sus problemas, sin saber cómo salir de aquel pozo sin fondo. Las humillaciones que había infligido a su madre, Lucia, martilleaban su mente como un recordatorio constante de su propia necedad. Se arrepentía amargamente de las palabras duras y las acciones impulsivas que la habían herido tanto. Pero para él, era demasiado tarde para los arrepentimientos. Lucia estaba decidida a seguir adelante con su vida lejos de él y de sus problemas. Había tomado la difícil decisión de alejarse de su hijo y nada la haría cambiar de opinión. Enrique se sentía solo y abandonado, sin nadie a quien recurrir. Sus amigos se alejaron, temiendo involucrarse en sus problemas. La única persona que le quedaba era Ramón, el amigo leal que siempre lo apoyaba. Con la ayuda de Ramón, consiguió un trabajo en un restaurante, pero el salario era bajo y apenas alcanzaba para pagar las cuentas básicas. Cada día se sentía más desanimado y sin esperanza. En medio del torbellino de emociones que envolvían la vida de Lucia y Enrique, surgió una nueva oportunidad para ella. Una oferta de trabajo en otro país, un lugar distante y lleno de posibilidades, apareció como un rayo de sol en medio de la tormenta. A los 75 años, a punto de jubilarse, Lucia se encontró ante una encrucijada: seguir adelante con su vida o aferrarse al pasado y sus fantasmas. Con el corazón aún dolorido por las heridas del pasado pero con el alma llena de esperanza, decidió abrazar lo nuevo. Se mudó a Alemania, un país diferente, con una cultura rica y un idioma que no dominaba. Pero Lucia era una mujer fuerte y valiente y no se amilanó ante los desafíos. Con la ayuda de un intercambio cultural, aprendió a hablar inglés con fluidez, abriendo puertas a nuevas oportunidades. Pronto consiguió un trabajo en una clínica renombrada en la ciudad, donde su conocimiento y experiencia fueron reconocidos y valorados. En Alemania, Lucia construyó una nueva vida, rodeada de amigos y colegas que la acogieron y la hicieron sentir amada y respetada. La distancia de Enrique, aunque dolorosa, le proporcionó la paz y la tranquilidad que tanto buscaba. Con el paso de los años, su vida floreció. Logró la tan ansiada jubilación, pudiendo finalmente disfrutar de los frutos de su trabajo y dedicación. Viajó a varios países, conoció nuevas culturas y experimentó cosas que nunca imaginó. Mientras tanto, Enrique seguía su propio camino, aprendiendo de sus errores y buscando redimirse. La vida le enseñó duras lecciones, pero demostró ser resiliente y decidido a construir un futuro mejor. A pesar de la distancia, Lucia nunca olvidó a Enrique. Lo seguía de lejos, deseando su felicidad y éxito. Sabía que la vida aún tenía mucho que enseñar a su hijo y nunca se arrepintió de no haberlo ayudado a resolver sus problemas. Entendía que, por más difícil que fuera la lección de la vida, algunas personas solo aprenderían de la peor manera. La historia de Lucia y Enrique es un recordatorio de que la vida está hecha de elecciones y consecuencias. Es un relato de amor y odio, perdón y resentimiento, esperanza y desesperación. Pero sobre todo, es una historia de superación y redención. Mientras Lucia disfrutaba de su tranquila jubilación en Alemania, Enrique seguía en busca de su propia felicidad. Solo el tiempo diría si sería capaz de superar sus errores y construir una vida que valiera la pena vivir. Deja aquí abajo en los comentarios cuál es tu opinión sobre esta historia y sobre la actitud que Lucia tuvo al no ayudar a su hijo y dejarlo sufrir las consecuencias de sus errores. También asegúrate de que las notificaciones del canal estén activadas porque cada vez que se publique un vídeo, YouTube te enviará una alerta.